Hay un texto de la Biblia que yo quiero rogarles que lean conmigo, es Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a ir al Antiguo Testamento, Primera de Reyes, capítulo 17. Y mientras localizan esta cita, yo quiero animar a los diferentes ministerios, las diferentes artes que se han estado manifestando en esta mañana, que persistan en este camino. A mí me encantaría verlo con más frecuencia. Creo que el culto a Dios ha sido enriquecido de una manera hermosísima con cada participación. Y eso nos confirma una vez más que Dios ha dotado de recursos, de talentos, de dones a esta humilde iglesia, a esta amada iglesia. Por favor, pongamos cada uno de esos dones en práctica, porque eso trae gloria al nombre de Dios y trae edificación a la iglesia y además trae vergüenza al infierno. Y vaya, queremos glorificar a Dios, pero queremos dejar al infierno en vergüenza también, porque es lo que le corresponde. Glorifiquemos a Dios con nuestras artes. Alguno está diciendo, ¿no nos vas a llevar al Evangelio? No, vamos a ir a Primera de Reyes. Hemos estado visitando el Evangelio en esta mañana y vamos ahora a leer unos versículos de este hermoso capítulo 17 de Primera de Reyes. Dice así desde el versículo primero. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él, a Elías, palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Versículo 8. Vino luego a él, a Elías, palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Amén. Hasta aquí. El título del mensaje es Morir para resucitar, pero un subtítulo: Fieles o fiel hasta Sarepta. Y sobre la Biblia abierta aún, yo le ruego, cerremos un momento nuestros ojos para una breve meditación en esta mañana en su palabra. Señor, manténnos anclados a la sombra de la cruz. Pero querido Dios, que desde la perspectiva de la cruz podamos ver la tumba vacía. Queremos recordar lo que tú hiciste, queremos recordar tu supremo sacrificio, pero queremos también recordar que ese supremo sacrificio fue la antesala de una gloriosa victoria. Queremos recordar que muerte se deletrea resurrección, que la muerte fue el primer paso a la resurrección. Y queremos hoy mirar a una cruz vacía, mirar a una tumba vacía y mirar a un trono que está ocupado. Está ocupado por ti, porque a ti, Señor, te corresponde ese trono por legítimo derecho. Gracias por amor, Señor. Gracias por amarnos hasta ese punto. Pero gracias que hoy tu mano sigue tendida, tus brazos siguen abiertos. No en esta ocasión para ser clavados en un madero. Tus brazos hoy están abiertos para abrazarnos a cada uno de nosotros. Porque has vencido, Señor. La muerte no te pudo retener. Saliste en victoria, saliste vivo y para dar vida. Pero en esta mañana yo te ruego que selles mis labios, que permitas que de una manera sencilla, breve pero clara podamos recorrer ese camino de muerte que termina en vida, en resurrección. Y a ti, Señor, solo a ti sea la gloria, el honor y la alabanza, ahora y siempre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Él se hizo hombre porque Dios no podía morir, pero Él sigue siendo Dios porque un hombre no podía resucitar y no podía tampoco salvar. Y sí que estamos siguiendo, estamos adorando a un Dios que se hizo hombre para poder morir.
pero a un Dios que sigue siendo Dios hasta el final de los días, porque un hombre no puede salvar. Y hay algo interesante en el pasaje que hemos leído acerca de Elías. De hecho, hay algo llamativo en la vida de Elías. Elías tiene unas características que no voy a detallar, pero sí quiero mencionar. Hay algo curioso en la irrupción de Elías en la escena. Elías aparece de repente. No conocemos su pasado, salvo un dato, que era de Tisbe, de la ciudad de Tisbe. Era tisbita, dice la Biblia. Pero aterriza en el centro del escenario de pronto, sin preámbulo, sin prólogo, sin previo aviso. Aparece, y aparece para un fin concreto. Y una vez que cumple ese fin concreto, desaparece. No muere, desaparece. Algunos apuntan a Jesucristo también, que vino en el cumplimiento perfecto del tiempo, que tuvo un ministerio brevísimo, que cumplió su misión y marchó a la diestra del Padre. En esto dicen que Elías se parecía a Jesús. Dicen también que Elías es el personaje bíblico que más milagros hizo después de Jesucristo. Que el oficio ministerial profético de Elías se desarrolló en medio de gloria, en medio de manifestaciones constantes de gloria, el que más milagros hizo después de Jesucristo. Y dicen que tal vez por eso, cuando algunos indagaban acerca de Jesús, ¿quién será este? ¿Quién será Jesús? Algunos decían, es Elías, que se ha reencarnado, que ha resucitado, que ha aparecido en él. A lo largo de toda la historia del pueblo hebreo, había dos personajes que fascinaban, Elías y Jesús, Jesús y Elías. Algunos los mezclaban. En esta mañana, yo no pretendo hacer eso. No pretendo mezclar a Jesús con Elías, pero sí pretendo decirles que en la trayectoria que Elías recorrió en el texto que hemos leído, hay una muerte y hay una resurrección. Hay una muerte que puede emular, que puede recordar la muerte de Jesús. Hay un proceso que él vivió para pulverizarlo hasta lo sumo, de modo que luego Elías pudiera resucitar. Del mismo modo que Jesús recorrió el camino a la grandeza, que fue descendente, desde lo más grande hasta lo más bajo, de tener miles de sirvientes a ser siervo de millones, de estar ocupando un trono de gloria a habitar en un humilde pesebre, de lo más alto a lo más bajo, pero después de lo más bajo fue catapultado a lo más alto. Así que quiero invitarles a que vean en la trayectoria de Elías la manera en que él murió para luego resucitar. Y vamos a unir esto a la resurrección de Jesús. Porque Elías ya era siervo, pero era un siervo todavía demasiado entero. Fíjense qué interesante lo que dice la Biblia en el pasaje que hemos leído. Y mucho más interesante es cuando lo leemos en la versión lenguaje actual. Elías fue y proclamó: no habrá lluvia ni rocío hasta que yo lo diga. ¿Autoridad? Absolutamente. Pero ¿no les parece que esta autoridad está un poquito impregnada en soberbia? Aquí no va a ocurrir nada hasta que yo lo diga. Ahí ya tenemos en Elías, acababa de aterrizar en el escenario, ya tenemos la promesa del fruto. Era una espiga, pero una espiga todavía no cargada de fruto. Porque miren esa espiga que es Elías, está demasiado derecha. Se han asomado a un campo, a un trigal, cuando la espiga todavía no está cargada de fruto. Van a ver que las espigas están apuntando al cielo como un dedo índice. Están bien rectas, están imperturbables. ¿Saben por qué? Porque están vacías. Pasen 3 semanas después, 4 semanas después, y van a ver que todas esas espigas que apuntaban al cielo como dedo índice, ahora están apuntando a la tierra. Han doblado la cerviz. ¿Saben por qué? Porque están cargadas de fruto. Elías era la promesa del fruto, pero en Elías todavía había una autoridad sospechosa. Se mezclaba demasiado el cielo con la tierra. Y Dios dijo: Elías, porque tú eres mi siervo, te voy a hacer recorrer el camino de la grandeza. Vas a llegar a la grandeza, pero vas a aprender que el camino a la grandeza es descendente. Vas a recordar que lo más grande es aprender a ser pequeño. Y Dios comienza a trabajar con él.
como comienza a trabajar con cada uno de nosotros. Cuando cada uno de nosotros nos ponemos en las manos de Dios, Él nos somete al proceso de la muerte. Porque cuando Dios llama a alguien, lo primero que le pide es que muera. Porque Dios no puede hacer nada con nadie hasta que no lo ha reducido a nada. Y Dios quería hacer pan con Elías, y la espiga vacía no era suficiente. Así que el primer paso fue, miren cómo Dios trabajó con él, un arroyo en vez de un río. Le dijo Dios: escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán, beberás del arroyo. Dos cosas destaco de este punto. Primero, el arroyo de Querit está frente al Jordán. Desde el arroyo de Querit se podía ver el Jordán. Pero miren aquel arroyuelo. Querit me encanta, por eso mi hija se llama Querit. Desde que yo tenía 12 años de edad, supe que si algún día Dios me daba una hija, se llamaría Querit. Desde que nos hicimos novios, mi esposa y yo dijimos de mutuo acuerdo ya, si Dios nos da una hija, se llamará Querit. Hoy Querit ya pasa de la treintena, ya pasa de los 30 años de edad. Pero me encantaba eso porque miren, Querit para mí representaba provisión de Dios en medio de la sequía, provisión de Dios, agua de Dios en medio del desierto. Y puedo dar testimonio de que la llegada de nuestra hija Querit hizo exactamente eso. Vino como lluvia, como arroyo en medio del desierto. Pero el arroyo es un arroyo. Y delante del arroyo está el gran río Jordán. Pero Dios le dice: no, verás el Jordán, pero beberás del arroyo. Es ese momento en el que la espiga comienza a ser sacudida. El terremoto alcanza la escala 2, el punto 2 en la escala de Richter. La seguridad de Elías, el que dijo no va a ocurrir nada hasta que yo lo diga, de repente se ve sacudida porque ve que el agua del arroyo va secándose día a día. No llueve sobre la tierra y el arroyo va bajando de caudal, va secándose. ¿Y saben lo que ocurre cuando un arroyo comienza a bajar de nivel? El cieno se mezcla con el agua y de pronto le toca al profeta comenzar a beber agua mezclada en cieno. Delante tiene el Jordán, pero en su corazón tiene el mandato: beberás del río, del arroyo de Querit. Es cuando Dios comienza a tocar nuestras defensas. Es ese momento en que la cuestión financiera comienza a fallar. El agua comienza a verse reducida. Y cuando comenzamos a tocar lo que es la precariedad económica, cuando no tenemos tanta provisión como antes teníamos, eso toca nuestra autoestima también. El grano de trigo comienza a ser sacudido dentro de la carcasa. Tal vez alguno de ustedes está en este punto del terremoto. Dios está permitiendo que vivas momentos en que la provisión es escasa, en que las fuerzas no son muchas, en que el frigorífico no rebosa, en que la salud tampoco es exultante. Hay un arroyo, pero un arroyo que va bajando día a día. Yo quiero recordarte que este texto dice: escóndete en el arroyo de Querit. Hay otra versión que dice: el arroyo de Querit será tu refugio. Y mira, lo que te quiero decir en esta mañana es que la situación que vives es un refugio para ti. ¿Estás queriendo decir que estoy pasando alguna privación y que la misma privación es mi refugio? Sí, hermano y hermana, con toda humildad te digo, a veces el exceso de provisión nos hace más daño que la escasez de provisión. Por cada 100 hombres que soportan la adversidad, solo uno soporta la prosperidad. El diablo tumba a más soldados a través de la abundancia que a través de la escasez. A veces Dios nos quiere mantener humildes y para ello nos somete a procesos humillantes cuando faltan las cosas. Pero aquí el profeta Elías se dio cuenta de que vaya, a lo mejor no todo va a ocurrir por mi palabra. A lo mejor no todo va a pasar cuando yo lo diga. Le quedaba un punto más, sin embargo, y es que Dios le dijo que vendría carne en el pico de los cuervos.
he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Miren, los judíos, el Sanedrín hebreo, la cultura sefardí, tenía una lista de animales inmundos. Había una serie de animales que eran intocables, que eran abominables para aquel que tenía sangre hebrea y convicciones judías. Y en el top 10, en lo más alto de esa lista de animales inmundos, estaba precisamente el cuervo. Por varias razones. Porque el cuervo es un animal en absoluto leal. El cuervo es traicionero. Tú puedes estar cuidando al cuervo, pero cría cuervos y es traidor, solo piensa en sí, antepone sus intereses particulares. A veces deja morir hasta sus crías, porque dirán, mis crías pueden morir, pero yo no pasaré hambre. Pero lo más terrible del cuervo es que se alimenta de carroña. Un cuervo puede sobrevolar un prado florido en la más exuberante primavera, un prado donde se conjugan toda suerte de flores, de rosas, margaritas y amapolas. Puede ser un paisaje extasiante, pero el cuervo lo sobrevuela indiferente, no le dice nada, no acelera su corazón. Ahora, como debajo del pétalo de una rosa haya 10 gramos de carroña, el cuervo detiene su vuelo en seco y se lanza en picado a devorar la carroña. Come animales muertos. Y eso en la cultura judía era una abominación. Y ahora de pronto Dios le dice, no van a ser palomas, no van a ser gorriones, no será el ruiseñor, será el cuervo lo que te alimente. Carne en el pico de los cuervos. Eso era terrible. El terremoto ha alcanzado una escala 6. Un punto 6 en la escala de Richter. Aquel profeta comienza a darse cuenta de que lo más negro viene a su vida. Pero mira, él tenía 2 alternativas. Mirar aquellos animales de color azabache, aquellos animales de negro profundo, o mirar lo que venía en el pico del cuervo, porque en el pico del cuervo venía carne. Y ese fue un procedimiento que comenzó a pulverizar aún más a la espiga. Comenzó a sacudir a la espiga de tal modo que el grano ya comenzó a caer a tierra, porque aquello era intolerable, incomprensible. Aquello era absurdo y terrible a la vez para el profeta, tener que ser alimentado por un cuervo. Algunos de ustedes, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, con todo el respeto, algunos de ustedes en estos días están recibiendo la visita de cuervos. Están llegando a su vida. Y no me refiero a familiares que les hayan visitado por la Pascua, de verdad. No van por ahí las cosas. Estoy refiriéndome a momentos que estamos viviendo tal vez, que son negros, que es lo último que nosotros deseábamos. Está llegando a nosotros cuando llega a ti el gran dolor. Cuando llega a ti eso que te quebranta, puedes fijarte en lo negro que es el pájaro o puedes ver lo que trae en su pico. Porque cuando tú estás en las manos de Dios, los cuervos llegarán a tu vida, pero será para alimentarte. No será para matarte, será para alimentarte. La gracia viene envuelta en desgracia. La bendición de Dios a veces viene envuelta en un empaque oneroso, feo, amenazante. ¿Es posible que una bendición llegue en el diagnóstico de una enfermedad? Doy un rotundo sí. Y no te hablo desde la ciencia, sino desde la experiencia. Ha habido momentos en que la cama, el lecho del dolor, la habitación de un hospital, para mí, para quien te habla, ha dejado de ser un potro de tortura y se ha convertido en un altar de adoración. La gracia viene envuelta en desgracia. Pero hay algunos, lamentablemente, que no se entretienen en desempacar esa gracia, que se dejan ahí el paquete que llegó, la enfermedad, el desempleo, la precariedad económica, el problema en el matrimonio, la discusión con los hijos. Dejan el empaque y lo miran desde este lado y se afligen. Y siguen mirándolo desde este otro y se afligen. Pero hay algunos que dicen, si Dios ha permitido que llegue aquí dentro, tiene que haber algo bueno. Y desempacan el dolor y descubren que hay tesoros que Dios oculta en el pico de los cuervos. Pero díganme, ¿de dónde sacaron esos animales carne?
Estamos hablando, y los historiadores, aquellos que se han dedicado a indagar en aquel episodio bíblico, aseguran que una hambruna visitó la tierra, que los animales murieron por no poder beber. ¿De dónde sacaron esos cuervos carne para llevar al siervo? Tengo una teoría que no puedo demostrar, pero como ustedes no pueden demostrar lo contrario, yo me lanzo a compartirla. Yo creo que aquellos cuervos traían carne del palacio de Acab, de la mesa del rey Acab. El rey Acab tenía su reserva de ganado. Cuando en los demás sitios no había carne, en el palacio había carne. Cuando en los demás lugares no tenían nada, el rey sí que tenía. Creo que aquellos cuervos, los cuervos son ladrones. Entran por una fisura y te roban hasta las joyas. Y en este caso tomaron la carne del rey y se la llevaron al profeta. Porque cuando tú estás en las manos de Dios, tal vez estés delante de un arroyo seco, tal vez estés rodeado de un desierto, tal vez vengan cuervos a tu vida, situaciones amenazantes, pero serás alimentado de la mesa del rey, porque es Dios quien te ha apartado, quien te ha escogido. Así que mira, en este proceso de muerte que está experimentando Elías, descubrimos que se entreteje la muerte con la vida, el dolor con la victoria, exactamente igual que en el Gólgota. El Gólgota fue lo peor para convertirse en lo mejor. Su tumba fue la más profunda para que en el camino impregnara de vida toda la tierra. Lo que hoy estás viviendo, aunque sea de cuervos, te garantizo que vendrá carne de la mesa del rey para ti. Y lo tercero y último, dice una viuda en vez de un rey. He dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Esto, déjenme que les explique. Aquí, el terremoto ha alcanzado el punto 9 en la escala de Richter. Esto ya no es un arañazo, esto es un desgarrón. Esto ya no es una sacudida, esto es un golpe mortal de necesidad. Aquí sí que cae a la tierra un profeta alimentado por una mujer viuda. Tengo el máximo respeto. Honro a la mujer. Creo que Dios hizo las cosas muy bien cuando creó a la mujer. Pero en aquel tiempo no era así. Había palabras, títulos muy feos que se aplicaban a un hombre que vivía de una mujer. Y si esa mujer era viuda, eso complicaba las cosas bastante más. Las viudas tenían que ser cuidadas, estaban para ser cuidadas, para ser mantenidas y no para mantener. Recuerden la que se lió en la iglesia en la iglesia primitiva. Lean el libro de los Hechos y van a ver que porque las viudas eran desatendidas, se provocó un tumulto en aquella congregación original. Porque la ley era, hay que cuidar a las viudas, que un profeta fuera a casa de una viuda. Es decir, era viuda, no había hombre, ahora el único hombre sería el profeta. Eso rompía definitivamente la reputación de Elías. Ya no es que tenía problemas económicos, ya no es que tenía problemas de salud, ya no es que le visitaban cuervos, es que se rompía su ministerio. Hay una máxima con la que, matizándola, yo puedo llegar a estar de acuerdo. Matizándola, yo puedo llegar a estar de acuerdo. Y esa máxima es: quien pierde la reputación, pierde el ministerio. Un siervo de Dios no solo ha de serlo, también ha de parecerlo. Un siervo de Dios debe proteger su exposición pública. Cuidado, tenemos que ser como somos. Y lo más bonito es cerrar mis ojos y que mi conciencia esté tranquila. Pero mi vida tiene que ser mi mejor mensaje. Lo que yo predico 20, 30 minutos aquí un domingo debe ser secundado por lo que predico 24 sobre 24 horas a lo largo de la semana. Un siervo de Dios vive en una casa de cristal. Está expuesto a las miradas de los demás. En este momento Elías perdió su reputación.
acercándose a la casa de una viuda, siendo mantenido por una viuda. Les garantizo algo, si Elías hubiera vivido en nuestro tiempo, se habría convertido en portada de la prensa rosa, amarilla, de las que abordan los temas del hígado y del corazón. Si Elías hubiera vivido en nuestro tiempo, habrían hablado con él en esa basura televisiva donde se desmenuza a las personas. Se habría convertido en protagonista de excepción. Le habrían hecho una oferta en Telecinco, que él habría rechazado, obviamente. Porque en ese momento Elías había caído a lo más bajo. Y sin embargo, ese peldaño último se convirtió en un trampolín que le lanzó a lo más alto. Él soportó el primer temblor, que su economía, que su agua se viera empobrecida. Él soportó lo segundo, que a diario le visitaran cuervos negros. Y él ahora soporta lo tercero, que su ministerio también se ve atacado, se ve amenazado. Él fue fiel hasta el último día. ¿De dónde era la viuda? ¿De qué región, de qué ciudad, de qué aldea? De Sarepta. Llegó hasta Sarepta, fue fiel hasta Sarepta. Y dice el idioma hebreo que Sarepta significa lugar de refinación y también taller del orfebre. Sarepta es ese lugar donde el divino joyero pule el oro más fino para convertirlo en una joya. Donde el divino agricultor toma el trigo y refina la harina para fabricar el mejor pan. Sarepta es ese lugar al que llegan algunos que han soportado el terremoto, que han soportado el proceso de la muerte y como han llegado a morir, resucitan. Miren a Dios. Tenía todo, tenía riqueza, pero vino a vivir junto a un arroyo, junto a nosotros, y aún ese arroyo se secó. Miren a Jesús. Soportó cuervos negros, cuervos negrísimos que taladraron sus manos, que traspasaron sus pies, que abrieron su costado. Él permaneció en medio de esa bandada de cuervos que le destruyeron. Miren a Jesús. Soportó el Sarepta, lo último, el último peldaño, murió y fue enterrado. Pero miren a Jesús. De la muerte saltó a la vida. Miren a Elías. Después de Sarepta, su siguiente destino fue el palacio de Acab. El ministerio de Elías se caracterizó después de esto por dos cosas. Por la manifestación gloriosa de Dios, obrando milagros. Vuelvo a repetirlo, después de Jesús, quien más milagros obró fue él, Elías. Y la segunda manifestación del ministerio es que tuvo lugar entre palacios. Era respetado por los reyes, era reconocido por los reyes y gobernantes. ¿Por qué llegó al palacio? Porque dejó que sus pies se enterraran en Sarepta. Porque Dios está permitiendo que vivas lo que vives. ¿En qué punto te encuentras? Dios no hace nada con nadie hasta que no lo ha reducido a nada. Pero aquello a lo que Dios reduce a nada, aquello a lo que Dios convoca en Sarepta, Dios comienza a lanzarlo para su gloria. Podemos verlo ilustrado. Ayúdame por favor un momentito. Miren, para cerrar y como broche ya de este mensaje, yo quiero que observen lo que nos perdimos el domingo pasado, cariño. La intervención de estos niños. Espero que eso se vaya a subir a YouTube. Quiero verlo. Porque estos niños ahora nos quieren recordar algo. Muy bien. Y qué guapísimos son los niños de esta iglesia. ¿Me vais a acompañar aquí arriba, por favor? Gracias, cariño. Mira, te vas a poner aquí y a tu lado se va a poner Matthew, esta jovencita preciosa aquí y este joven aquí. Levantad un poquito lo que estáis sosteniendo. Miren, aquí tenemos al profeta Elías como una espiga que promete fruto, pero que todavía está vacía. Por eso está tan derecha. Tiene que llegar el proceso de que la espiga se curve. ¿Has visto a un siervo o sierva demasiado entero? ¿Le has escuchado? Sus palabras suenan bastante vacías. Elocuentes, sí, pero un poquito vacías. Ahora, Dios permitió que el arroyo se secara. Dios permitió que el terremoto sacudiera su vida y aquí tienen el grano de trigo.
El grano de trigo que ha comenzado a ser vapuleado, pisado. ¿Es esto malo? Esto es necesario, pero esto es doloroso. Este es el proceso mediante el cual Dios selecciona a sus siervos y siervas. No podemos comer esa espiga vacía, pero esto ya comienza a ser más nutritivo. ¿Es fácil? De ninguna manera. ¿Es imprescindible? Sí que lo es. Tenemos que ser sacudidos. Pero tal vez Dios permita no solamente que tu arroyo se seque, sino que venga sobre tu vida cuervos que te van a intimidar, que te van a quitar el sueño, la paz. Cada uno tiene su nombre particular para su cuervo. Tú sabes cuál es, pero ese cuervo lo que hace es que convierte el grano en harina. Aquí la harina ha sido pulida. ¿Dónde está aquí la espiga tan entera? No, lo siento, habrá que limpiarlo. Pero miren, esto ya sí es promesa. Estamos llegando al final del proceso. Y esto no ocurre con el terremoto en escala 2. Para esto hay que visitar el terremoto en escala 7. Sentir que nuestra estructura se ve definitivamente sacudida. Pero después de esto, después de que el siervo, la sierva, ha sido pulverizado, miren lo que nos trae este muchachito. Es el pan. Es el pan que ha salido ¿de dónde? De Sarepta. ¿Dónde está el horno de Dios? En Sarepta. ¿Dónde están aquellos que alimentan? Salen de Sarepta. Porque Sarepta no es lugar de dolor, es lugar de refinación. Es el taller del orfebre. Y miren, hermanos y hermanas, la pregunta sería para ustedes, para cada uno de ustedes en esta mañana. ¿En qué punto se encuentran? ¿Se encuentran en este punto? ¿Quieren servir a Dios, pero todavía aquí no pasará nada hasta que yo no lo diga? ¿O están tal vez en el punto en que están experimentando algo que no les gusta? Las preguntas comienzan a aparecer, las luces comienzan a apagarse. ¿O están ya en este proceso? Lo que han vivido les ha roto casi. Esto me mata, ha dicho alguno. El pan está más cerca de esto que de esto. Y ese fue el proceso que vivió Jesús. Por eso Jesús fue absolutamente determinante cuando dijo, y lo dijo con categoría, les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Aleluya. Doy gloria a Dios por Sarepta Gólgota. Doy gloria a Dios por Sarepta tumba del jardín. Ese momento en el que nuestros sueños mueren, Cristo recorrió el camino hasta Sarepta. Y porque Él fue molido, Él dijo, Juan 6:51, yo soy el pan de Dios que descendió del cielo. Él pudo decir yo soy el pan. Y pudo decirlo porque la espiga fue sacudida, el grano fue pisado, la harina fue refinada y pasó por el horno de la prueba. Y por eso Él dijo, yo soy el pan de vida. La resurrección nos habla de morir para resucitar. La resurrección nos habla de un Dios que pisó el peldaño más bajo, pero que por eso es catapultado a lo más alto. Y en esta mañana su resurrección nos recuerda, nosotros también podemos morir para llegar a ser pan. ¿En qué punto te encuentras? Cerremos nuestros ojos un momento, por favor. Aleluya. Dios, gracias. Gracias por promesas de fruto en tu iglesia. Gracias por espigas que comienzan a llenarse. Por hombres y mujeres que están dispuestos a pagar el precio de ser pan. Y gracias, Dios, que algunos de tus hijos e hijas en esta mañana tal vez están junto al arroyo de Querit, o tal vez están enfrentando la visita de los cuervos. Muéstrales que traen carne, que traen alimento, que no les matará, sino que les hará más fuerte,
que lo que están viviendo no les destruirá, sino que es para construirles. Tal vez alguno, Señor, está viendo cómo sus planes, aún sus planes ministeriales, se ven rotos. Están junto a la viuda en Sarepta. Señor, que puedan ver tu mano bendita, mostrando el letrero: Sarepta es taller del orfebre. Es donde tú nos convocas para convertir nuestras desgracias en tesoros, nuestros dolores en joyas. Y gracias, Dios, por hombres y mujeres que son pan, que alimentan a otros. Y sobre todo, gracias, mi Señor, porque podemos recorrer este camino porque tú lo hiciste primero, porque tú visitaste antes que nosotros ese pequeño arroyuelo de Querit, porque tú fuiste rodeado de bandadas de cuervos negros, porque tú recorriste el camino hasta el final y venciste a la muerte y hoy vives y vives para siempre. Yo te ruego, visita a los que en este día necesitan tu abrazo.